Hermanos, qué gusto estar otra vez con ustedes. Hoy estamos grabando aquí desde nuestra casa y lo hacemos porque precisamente el tema que nos ocupa necesito ilustrar algunas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema muy conocido para todos ustedes. Yo sé que a lo mejor algunos van a decir, hermano, ese tema ya lo sabemos. Pero a mí me gusta tratarlo porque hoy en la actualidad hay muchas corrientes, muchas dudas. Hay gente que está predicando, me ha tocado ver algunos predicadores donde dicen que no va a haber rapto, que eso no va a suceder, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es por esa razón por la cual hoy quiero tratar este tema con la iglesia y dejarlo bien fundamentado. Muchos de ustedes ya lo saben y es muy probable que solamente aclaren dudas o se aclaren algunas otras situaciones que no tienen claras. Antes de empezar, quiero ponerme en las manos del Señor para hacer una oración. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia dándote gracias porque, Padre, nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí en este lugar, casa de oración, Padre Celestial, y si bien es cierto que hoy no hay hermanos aquí reunidos, podemos, Señor, utilizarla para, Señor, grabar este mensaje, Padre Celestial. Señor, el propósito es que aprendamos juntos, que tengamos en claro, Señor, las cosas que tú nos has dejado escritas, Padre Celestial, y para eso necesitamos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Esta es tu palabra, Señor, y Padre, tú la escribiste, y Padre, el Espíritu Santo es el que le da vida a esta palabra, y ese es nuestro ruego, Señor, que en esta hora tú le des vida, que tú seas el que nos enseñe, el que nos instruya, el que, Padre, traiga el conocimiento a nuestra mente, a nuestro corazón, y esto nos sirva en nuestra vida cristiana, Padre, para estar cimentados y arraigados, Señor, en tu palabra, Padre Celestial. Bendito Dios, que el que está aquí al frente solamente sea un instrumento en tus manos, Señor, y así de esta manera, Padre, la exposición sea la que tú tienes para nosotros, Señor, en esta hora. Gracias, Dios, porque yo sé que siempre contestas nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, si usted tiene su Biblia ahí y me quiere acompañar, hágalo. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice la Biblia: voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablándole a sus discípulos, exclusivamente a sus discípulos. Y dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí quiero hacer una nota aclaratoria. Cuando Jesucristo está hablando en Juan capítulo número 14, está hablando exclusivamente a sus discípulos. Judas Iscariote para este momento ya había salido, y entonces los que se quedan con Jesucristo son sus 11 discípulos. Y entonces estas palabras van dirigidas exclusivamente a los seguidores de Jesucristo, que son sus discípulos. Si nosotros tomamos esta palabra y la actualizamos, entonces nosotros decimos que estas palabras van dirigidas exclusivamente a los que son seguidores de Cristo, esto es, a su iglesia. Y lo que Jesucristo está diciendo es muy significativo, porque Él está diciendo que Él se va a ir para preparar un lugar. Dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez. Y entonces aquí se convierte estas palabras en una promesa que Jesucristo está haciendo a sus discípulos, y por lo tanto es una promesa que Jesucristo está haciéndole a su iglesia, que Él va a venir otra vez. Ahora, aquí dice, vendré otra vez, y luego dice el propósito por el cual Él va a venir, dice, y os tomaré a mí mismo. O sea, yo los voy a tomar conmigo, ¿ok?
van a estar ustedes conmigo, dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A esta parte de la Biblia, así, si nosotros quisiéramos interpretarlo como lo estamos viendo aquí, donde dice Jesucristo, voy a venir por ustedes, los voy a tomar y van a estar donde yo estoy. A esta parte nosotros le hemos llamado precisamente el rapto. Y déjenme decirles una cosa, nosotros le hemos llamado el rapto o arrebatamiento. Y déjeme decirle una cosa que es importante que lo aclaramos. Estas palabras rapto y arrebatamiento, ¿ok?, no aparecen como tal en la Biblia, porque no están esas palabras así como tal en la Biblia, no aparecen, ¿ok? Entonces, si no están en la Biblia, ¿ok?, ¿de dónde nosotros hemos sacado entonces lo que nosotros conocemos como el rapto o el arrebatamiento? Si en la palabra rapto o arrebatamiento no están así como tales en la Biblia. Déjeme decirle, si nosotros buscamos Primera de Tesalonicenses, y déjeme ir a la Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, versículo 17, dice la Biblia así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, ¿okay?, versículo número 17, está la palabra seremos arrebatados. Y es en esta palabra, es en esta expresión en el cual nosotros fundamos lo que nosotros conocemos el día de hoy como la doctrina del rapto o arrebatamiento. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale la doctrina que nosotros conocemos como rapto o arrebatamiento? Si no existe la palabra rapto o arrebatamiento en la Biblia como tal, entonces nosotros le hemos sacado precisamente 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahora, ¿qué es el arrebatamiento? Definamos. Definir el arrebatamiento. El arrebatamiento, ¿ok? Si nosotros decimos que vamos a ser arrebatados, entonces vamos a definir el arrebatamiento. Y el arrebatamiento se define como el hecho en el cual Jesucristo va a levantar su iglesia y sacarla del mundo para vivir con Él. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento va a ser el hecho o va a ser el momento en el cual Jesucristo va a venir, va a levantar su iglesia, la va a sacar del mundo para que la iglesia viva con Él. Ahora, entendiendo, ¿ok?, la iglesia
aquí entendiendo, haciendo una aclaración, que la iglesia de Jesucristo se compone por gente viva y los muertos en Cristo. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas, estos dos son importantes que nosotros lo entendamos. Jesucristo va a venir por su iglesia, la va a levantar, se la va a llevar, la va a sacar del mundo para vivir con Él. Esa iglesia está compuesta precisamente por gente viva y por gente que murió en Cristo Jesús. Yo creo que hasta aquí es muy claro esto, y entonces sí, vamos nosotros a entrar de lleno a lo que es el arrebatamiento o el rapto. Y cuando nosotros entramos de lleno a lo que es el arrebatamiento o el rapto, ¿ok? Nosotros vamos a entender esto, que en el Antiguo Testamento no existe esta doctrina. ¿Ok? Porque no existe. En el Antiguo Testamento no existe esta doctrina como tal. ¿Ok? Y no existe esta doctrina como tal porque en el Antiguo Testamento no existe la iglesia de Jesucristo. Entonces, la doctrina del rapto es del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y esto que quede muy claro. La doctrina del rapto o el arrebatamiento es una doctrina que existe en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros no vamos a encontrarla como tal. Si bien es cierto que el Antiguo Testamento habla de resurrección, ¿ok? El Antiguo Testamento habla de resurrecciones, ¿ok? Pero no habla directo del rapto o del arrebatamiento. Entonces, nosotros tenemos que es nuevo testamentaria y en la doctrina del rapto precisamente empieza en Cristo Jesús con una promesa que está en Juan capítulo 14, versículo 3. Entonces, aquí tenemos la primera cosa importante que nosotros tenemos que aprender acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento es una doctrina nuevo testamentaria. Es una doctrina que empieza precisamente con una promesa de Jesucristo que está en Juan capítulo 14, versículo 3, que dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré, aquí dice, vendré otra vez, ¿ok? Y os tomaré a mí mismo. Y esto es todo lo que nosotros tenemos de parte de Jesucristo en relación con el rapto o el arrebatamiento. Este versículo es lo que nosotros tenemos, ¿okay?, de que dijo Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que esta doctrina es una promesa, ¿okay? Y entonces echamos por tierra nosotros la predicación que hoy se está dando, que no va a haber rapto o no va a haber arrebatamiento. He estado escuchando algunos predicadores que dicen que no hay rapto, que no hay arrebatamiento. He encontrado también algunos judíos mesiánicos diciendo precisamente lo mismo, que nosotros estamos equivocados porque creemos que va a haber un rapto y un arrebatamiento y que no lo va a haber. Yo en mi fe digo, si Jesucristo lo prometió, entonces Él lo va a cumplir
Y el rapto entonces va a ser una realidad porque Cristo lo prometió, y si Cristo lo prometió, Él lo va a cumplir, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, esto es lo que tenemos de parte de Jesucristo. Ahora, la cosa aquí es que Jesucristo no nos dice el cómo va a ser el arrebatamiento, porque no lo dice. Jesucristo no lo explica. Jesucristo no nos dice cómo va a ser el arrebatamiento. Entonces, si nosotros queremos entender el cómo va a ser el arrebatamiento o el rapto que Jesucristo lo está prometiendo en Juan capítulo 14, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, entonces nosotros tenemos que investigar en la palabra de Dios para encontrar precisamente el cómo va a ser. Y cuando nosotros investigamos en la palabra de Dios el cómo va a ser el arrebatamiento o el rapto, nosotros vamos a encontrar que el que detalla esta doctrina del rapto o detalla el cómo va a ser el rapto es precisamente el apóstol Pablo. Y lo interesante es que Pablo, que él sí detalla el cómo va a ser el rapto, él no estuvo presente cuando estaban los discípulos, cuando Jesucristo está diciendo que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No sé si me expliqué, pero creo que sí me expliqué correctamente. O sea, Pablo no formaba parte de los discípulos de Juan capítulo 14, porque Juan 14 solamente están los 11, Pablo no está ahí, pero Pablo sí dice el cómo va a ser, y la pregunta es, ¿de dónde lo aprendió Pablo el cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Okay? Porque de alguna manera Pablo nos está diciendo el cómo va a ser el arrebatamiento, y él de alguna manera debe haber tenido esta revelación. Y quiero acercarme a ello. Si nosotros abrimos nuestra Biblia, en 2 Corintios capítulo número 12, dice la Biblia de la siguiente manera: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y aquí dice que él recibió visiones y revelaciones del Señor. Y dice, él da una explicación cuando fue, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye en mí. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí tenemos la contestación. ¿Cómo es que Pablo recibe precisamente el cómo va a ser el arrebatamiento? Entonces Pablo recibe el cómo va a ser el arrebatamiento porque a él le fue revelado precisamente el cómo va a ser el rapto o el arrebatamiento. Y él es el único, no lo maneja ni Santiago, ni Tomás, ni Felipe, ni nadie más,
más que Él es el que sí maneja el cómo va a ser el arrebatamiento. Y entonces yo quiero acercarme un poquito a lo que está diciendo Pablo, al cómo va a ser el rapto o el arrebatamiento. Y lo primero que yo tengo que decirles es que el rapto o arrebatamiento, primero es un misterio, ¿ok? Y ese misterio, ¿ok?, tiene que ser revelado. Y esas palabras están precisamente en 1 Corintios, capítulo número 15. Capítulo número 15. Dice así el versículo 51. Aquí habla del cómo, ¿ok? Habla de parte del cómo va a ser este rapto. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Okay? Y entonces aquí el arrebatamiento, rapto, es un misterio que debe ser revelado y que se le reveló a Pablo. Y él dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entonces aquí está, la primera parte de el cómo va a ser el arrebatamiento. Y entonces aquí tenemos uno. No todos dormiremos. Y aquí la palabra dormir significa precisamente muerte. O sea, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir, pero aquí dice la segunda cosa, pero todos seremos transformados. Entonces, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ok? ¿Quiénes son esos todos de los que habla la Biblia? Esos todos de los que habla la Biblia son precisamente los que no han muerto y los que sí han muerto. Creo que es muy claro. Ok. ¿Quiénes son estos todos? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes son esos todos? Son todos los que han dormido, más todos los que no han muerto. Entonces, los vivos que han creído en Cristo Jesús, la gente que esté viviendo o que sea creyente en Cristo Jesús, y aquellos que han muerto en Cristo Jesús, dice la Biblia que corresponde a todos y van a ser transformados. Entonces, el rapto o arrebatamiento, implica una transformación. Es lo que nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, el rapto o el arrebatamiento implica una transformación. ¿En qué consiste esa transformación de la cual está hablando Pablo? Dice así, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿en qué consiste esta transformación? Esta transformación, cuarto, consiste en que los muertos
Ok, voy a leer otra vez con toda claridad. Dice, esta transformación va a ocurrir en un momento de un abrir y cerrar de ojos. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, ¿en qué consiste esta transformación? En que los muertos resucitan incorruptibles. Ese es lo que está enseñando Pablo. Incorruptibles. Y dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista? Dice, y nosotros seremos transformados. Quinto, los vivos, los que no han muerto, que son la iglesia, va a ser igualmente transformada y va a ser transformada a un cuerpo incorruptible. Entonces, aquí tenemos el cómo va a ser. El rapto es una transformación. Esa transformación consiste en que los muertos van a resucitar con un cuerpo incorruptible y que la iglesia de Jesucristo que esté viviendo en ese momento también sea transformada con un cuerpo incorruptible. Ahora, como punto número 6, vamos a decir aquí, ¿en cuánto tiempo va a suceder? Va a suceder, dice la Biblia, en un momento de abrir y cerrar de ojos. ¿En cuánto tiempo va a ser esta transformación? Va a ser este levantamiento de los muertos y va a ser esta transformación. La Biblia lo dice perfectamente que va a ser en un tiempo de un momento, de un abrir y cerrar de ojos. Así es lo que está explicando Pablo. ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Número 7. Ahí dice la Biblia cuándo va a ser. Séptimo, dice al toque de la final trompeta. Y ahí dice, ahí dice la Biblia, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y ahora sí, y los muertos en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Entonces aquí tenemos, esa es la doctrina del rapto, la doctrina del arrebatamiento que le fue revelada a Pablo, que es un misterio y que Pablo la está compartiendo con nosotros gracias a que él tuvo esta revelación. Entonces aquí tenemos, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. ¿Quiénes vamos a ser transformados? Vamos a ser transformados la iglesia de Jesucristo que está viva y los muertos en Jesucristo. Y ahí dice, ¿quiénes son? Los muertos van a levantarse incorruptibles y los vivos van a ser cambiados a un cuerpo incorruptible igualitos a los muertos. Entonces, el rapto consiste en que Jesucristo levanta a su iglesia, la saca del mundo para llevársela con él,
pero la característica es que cuando Jesucristo levante a la iglesia y la saque del mundo, nosotros nos vamos a ir con Él con un cuerpo transformado, sea que estemos muertos en Cristo o sea que estemos vivos en Cristo. Y la Biblia dice ¿cuándo? Dice al toque de la final trompeta. Ahora, la cuestión es, ¿cuándo se tocará la trompeta? Pues quién sabe. No sabemos. Porque la Biblia dice el día y la hora, Mateo capítulo 24, verso 25, por ahí o más adelante, dice, el día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí es cierto es que se tocará la trompeta. Y dice, esta trompeta es la final trompeta. Ahorita quiero hacer una aclaración. Ahora, cuando nosotros encontramos el toque de la final trompeta, al momento que se toca la final trompeta, entonces empieza el rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, voy a leer un pasaje ahí, dice así, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Entonces, ¿quiénes son los que se van a levantar en el rapto? A todos los que durmieron en Él. Y esto está diciendo aquí, a todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Estamos, hermanos? Creo que más claro ni el agua. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Okay? Y luego aquí empieza, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de el cielo. ¿Okay? Y aquí tenemos ahora sí, vamos a ir aclarando. ¿Okay? Dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, del 51 en adelante, ahí dice el cómo va a ser, ¿ok? Y Tesalonicenses explica un poco más acerca del cómo. Nosotros dijimos, a la final trompeta, y 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo del 13 al 17, lo que dice ahí, ¿ok? Lo primeritito que dice, ahí dice que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en Cristo Jesús, ¿ok? Y aquellos que duermen en Cristo son creyentes en Jesús, que ya murieron, que están muertos. ¿Ok? Los que duermen en Cristo son creyentes en Cristo Jesús que ya están muertos. Y luego la Biblia dice lo siguiente, ahí muy clarito, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces aquí tenemos, ¿ok? ¿Quién es el que va a tocar la trompeta? ¿Quién es el que va a tocar la trompeta? Esta trompeta, ¿ok? Se va a tocar en el cielo y es muy probable que Jesucristo
sea el que toque esta trompeta. Y entonces, al momento de que en el cielo se toque la trompeta, el primer acontecimiento es que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Ok? Los muertos en Cristo van a resucitar. Y lo segundo, luego nosotros, los que vivimos, ¿ok? ¿Y quiénes son? Esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesús. Luego nosotros los que vivimos, dice, lo voy a leer directo del pasaje, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedados, dice, seremos arrebatados. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto es lo que está diciendo Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Esto concuerda perfectamente con lo que dijo Jesucristo. Me voy a ir, voy a venir, los voy a tomar conmigo y me los voy a llevar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y lo que Pablo está diciendo acerca del arrebatamiento es que nosotros no vamos a preceder o no vamos a ser primero que los que durmieron. Que lo primero que va a hacer cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo se van a resucitar con un cuerpo transformado. Luego nosotros, los que vivimos, ¿ok?, como dice 1 Corintios capítulo número 15, seremos transformados. ¿Okay? Y seremos transformados en un momento de un abrir y cerrar de ojos. ¿Okay? Y luego dice, y seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces esto concuerda precisamente con Juan capítulo número 14, versículos 2 y 3, donde Jesucristo dice que Él nos va a llevar. Ahora, quiero ir cerrando ya. Cuando nosotros hablamos, de la resurrección, y estamos hablando de la resurrección de los muertos, nosotros vamos a entender lo siguiente. Esta es la tierra. Y en la tierra, viviendo, hay gente y una gente de estas, estos son creyentes y estos son no. En la tierra viviendo hay creyentes y no creyentes. Y debajo de la tierra están los muertos. Y los muertos también que están aquí yo no sé dibujar. Unos son
creyentes que se murieron siendo creyentes y otros no son, ¿no? Creyentes. Voy a ilustrar un poquito esto. Cuando venga el rapto, los que se van a ir vivos son los creyentes. Esos son los que se van a ir. Los creyentes son los que se van a ir con Jesucristo cuando venga el rapto. Y se van a quedar en la tierra, aquí en la tierra, los no creyentes. Okay. Eso es lo que está diciendo. Cuando venga el rapto, los que se van a ir también son los muertos en Cristo. Son los que van a resucitar. Y se van a ir junto con los creyentes. Y se van a quedar en la sepultura los no creyentes. Cuando ocurre el rapto, al momento en que ocurre el rapto y que la iglesia se va, en el rapto, de aquí para adelante empieza en la tierra la gran tribulación. Al momento de que la iglesia se vaya, entonces en la tierra empieza la gran tribulación. Y la gran tribulación es el juicio de Dios sobre la tierra. Y ahí nosotros vamos a encontrar, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de ira. Y a esto es el juicio de Dios sobre la tierra. La gran tribulación es el juicio de Dios sobre la tierra. Ya no está la iglesia que intercede por la tierra. Ya se fue también el Espíritu Santo, que es el que tenía la obra del Satanás, ya se fue. Y entonces aquí lo único que queda es que Dios va a traer juicio de Dios sobre la tierra. Y entonces el Salmo número 1, versículo 6, quiero que lo lean en su Biblia, ahí donde están en sus casas. Quiero que lo lean en su Biblia para que vean lo que dice, el versículo número 5, no es el 6, versículo 5, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Ya lo comprendimos este pasaje? Los malos que son muertos, que no creyeron, no se van a levantar. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. ¿De qué juicio habla? Pues precisamente de este juicio,
de la gran tribulación. Entonces, los malos no se van a levantar para la gran tribulación. Ellos no van a estar aquí en la gran tribulación. Los muertos que se murieron sin creer en Cristo Jesús, que la Biblia dice los malos no se van a levantar en el juicio, ellos se van a levantar hasta el final. Y ahorita les voy a dar un pasaje en el trono blanco, cuando la muerte y el Hades sea destruida. Ahorita vamos a ver el pasaje. Quiero aclararlo. Entonces, ¿por qué dice el Salmo número 1, versículo 5, que los malos no se van a levantar en el juicio? Se refiere precisamente que los malos no se van a levantar para la gran tribulación. Ellos van a seguir ahí muertos y se van a levantar hasta el final, cuando la muerte y el Hades y el Satanás y vayan a ser destruidos. Entonces, hasta entonces es cuando ellos se van a levantar para ir al juicio del trono blanco. Pero la Biblia dice lo siguiente: los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Dice, en la congregación de los justos. ¿Ya lo entendimos? ¿Ok? Entonces, los pecadores no se van a levantar en el rapto. Ellos van a seguir muertos y se van a levantar los pecadores hasta el final. Y entonces el Salmo número 1 tiene implicaciones proféticas cuando habla de las dos resurrecciones. Habla de la resurrección precisamente de la congregación de los justos, que es esta, los creyentes en Cristo Jesús. Pero también habla de que ellos no se van a levantar hasta el final, cuando todo haya terminado y ellos se levantan al juicio del trono blanco. Por eso, Daniel, capítulo número 12, dice lo siguiente, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¿Cuáles son los de vida eterna? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces habla de las dos resurrecciones, de la resurrección de los justos y también habla de la resurrección de los injustos, o de los pecadores. Y si nosotros vamos a Juan, capítulo número 5, versículo 28, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Estamos? Y aquí están Jesucristo, en boca de Jesucristo, igual las dos resurrecciones. En bocas del Salmo, las dos resurrecciones. Congregación de los justos y malos o pecadores. Daniel dice, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y Jesucristo está diciendo, aquí en Juan capítulo 1, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces aquí tenemos que los únicos que se van a levantar en el rapto son los muertos en Cristo. Y los otros que no son muertos en Cristo van a continuar muertos hasta el final, cuando la muerte, el Hades, el Satanás hayan sido ya destruidos, y entonces ellos van a venir al juicio del trono blanco. Primera de Corintios, capítulo número 15, se los voy a enseñar. Dice así,
versículo 20. Okay. Hablando de la resurrección. Esto es hablando de la resurrección. Ahorita vamos a ponerlo así. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí dice todos, ¿ok? Y habla de todos, creyentes y no creyentes. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, aquí, la resurrección. Ok. Y cuando hablamos aquí de esta resurrección es resucitar para no morir ya. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. ¿Ok? ¿Están siguiendo el pasaje? Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí entonces apuntalamos que es el rapto. Y dice luego el fin. Cuando haya entregado y suprimido todo, dice, entonces al final van a venir los muertos al trono. Porque cuando se haya suprimido todo, les voy a enseñar el pasaje, Apocalipsis. Dice, versículo 10 del 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Aquí ya el diablo fue lanzado al lago de fuego. Y luego dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él delante, del cual huyeron el cielo y la tierra, y ninguno se encontró en ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Estamos? Fíjense bien en la palabra de Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿ok?, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito fue lanzado en el lago de fuego. Aquí estamos hablando del juicio del trono blanco. ¿Ok? ¿Qué dice precisamente 1 Corintios capítulo número 15? Lo voy a volver a leer. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, termino con esto. Eso está muy claro. ¿Okay? Y ahorita vamos a redondear todo. El rapto, ok, y con esto termino. El rapto se convierte en una necesidad de iglesia. Y les voy a decir por qué. Filipenses capítulo número 3, el versículo 20,
y 21 dice lo siguiente. Lo voy a leer directo de la Biblia. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Entonces, el rapto es una necesidad de iglesia. ¿Por qué? Porque es una esperanza. Es una esperanza que nosotros tenemos, ¿ok? Dice, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, dice, el cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y entonces, el rapto es una necesidad porque es una esperanza, ¿ok? Segundo, porque es una transformación para ser iguales a Cristo en relación con la transformación del cuerpo. Y esto es precisamente porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Esto es sencillo. ¿Por qué creemos en la doctrina del arrebatamiento? Porque es algo bíblico, porque es una promesa que Jesucristo hizo, que va a venir por nosotros, y Jesucristo nunca ha faltado a su palabra, siempre ha cumplido su palabra y siempre la cumplirá, y se va a cumplir. El rapto va a ser una profecía que se va a cumplir en el futuro. ¿Okay? El cómo fue ya lo examinamos aquí, se lo reveló Dios a Pablo. El cómo va a ser: resurrección de creyentes en Cristo, los creyentes transformados, etcétera, etcétera. Y es una necesidad porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces el anhelo de nosotros es precisamente ir a morar con Cristo Jesús. Por eso Pablo decía que para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque entonces cuando yo muero, voy precisamente al lado de Cristo Jesús. Cuando venga el rapto, entonces yo voy a ser transformado para tener un cuerpo igual que el de Cristo Jesús. Espero que esta doctrina del rapto haya quedado muy clara. Hermanos, si usted tiene alguna pregunta, con gusto se la respondemos. Hágamela llegar a través de el WhatsApp de la iglesia o póngame un mensaje y tratamos de contestar. Para terminar, yo quiero decirles que los que se van a ir en el rapto son los verdaderos creyentes, no los creyentes que son religiosos o que son nada más de palabra. Los verdaderos creyentes son los que nos vamos a ir y necesitamos prepararnos cada día para encontrarnos con el Señor. Año 2020, creo que es un año de muchas profecías cumplidas, se van a cumplir muchas profecías. Están hablando de una nueva normalidad, un nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, y entonces esto, hermanos, el hecho de que nosotros creamos en el rapto no es un evento que va a suceder durante muchos años más, no, es un evento que ya está a la puerta y que nosotros necesitamos estar preparados porque puede suceder o en este momento, mañana, o en unos días más, unos meses más, no lo sé, pero que es un hecho, va a ser un hecho. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque podemos entender tu palabra con sencillez, con claridad, Padre Celestial. Bendito Dios, que esta enseñanza haya quedado clara, Señor, en tu iglesia y nos sirva, Señor, para que estemos listos, Señor, para cuando tú vengas, Señor, poder decir, amén, Señor, aquí estoy. Me voy contigo, Padre Celestial. Señor, que cada día de nuestra vida, al abrir nuestros ojos, Padre, estemos conscientes de que puede ser, Señor, el último momento o el último día de nuestra vida, Señor, y necesitamos arreglar cuentas contigo todos los días. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada familia, a cada creyente, a cada niño, a cada joven, Padre Celestial. Guárdales en el hueco de tu mano, Padre.
Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.